Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en esta otra ocasión. Y bueno, pues espero se la hayan pasado muy bien toda la semana y pues gracias por mandarme sus actividades. Les pido por favor que me manden las actividades que son correspondientes a la clase 14, por favor, que tiene que ver con la tabla periódica de los elementos químicos también. Bueno, hablemos de ella, ¿no? Existen una gran cantidad de elementos químicos en todo el planeta y en todo el universo. Y desde hace muchísimo tiempo se fueron agrupando los elementos químicos conocidos para poder determinar cuáles eran y qué características tenían. De acuerdo a eso, se elaboraron los elementos químicos, se ordenaron y se agruparon en la tabla periódica. En esta tabla periódica de los elementos químicos que les estoy mostrando, esta es para nivel secundaria, ¿sí? Que es de un lado y es del otro, ¿sí? Esta tabla de los elementos químicos, si ustedes pueden ver, es la más reciente, que es la ya 2021, es esta tabla periódica. Y consta de muchas características, sí, importantísimas. Por ejemplo, nosotros acá estamos ordenando, en esta parte tenemos nosotros el selenio. Lo estamos tomando como un ejemplo, ¿sí? El selenio. Pero el selenio va a tener varias características por las cuales va a estar organizado. Aquí dice número atómico, ¿sí? El número atómico se va a referir al número de protones que tiene un elemento químico en su átomo. Y luego de este lado dice masa atómica. Algunos le ponen también el nombre de peso atómico, pero lo correcto es masa atómica. Y la masa atómica es el peso expresado en unidades UMA. La unidad UMA quiere decir unidad de masa atómica. Y esa mide lo que pesa, marca lo que pesa la suma de los protones más los neutrones. Esas son dos características muy importantes que para lo que nosotros necesitamos saber en esta clase debemos conocer. Bueno, también el cuadrito nos marca cómo abreviamos el nombre de este elemento químico, que se llama pues selenio. Abajo dice selenio, ¿verdad? De esta forma nosotros podemos conocer rápidamente cómo es que se llama el elemento, cómo está acomodado en la tabla periódica y cuál es realmente su peso atómico o masa atómica. Abajo nos marca la configuración electrónica, que quiere decir cómo están acomodados en los niveles electrónicos, en las capas de niveles electrónicos, el número de electrones. Por ejemplo, nos dice que en la primera capa, la capa K, hay 2 electrones. En la siguiente capa, que es la L, hay 2 y 6. En la tercera capa, que es la M, hay 2, 6 y 10. Y en la última capa hay 2 y 4. Y están acomodados en diferentes formas, que son los niveles orbitales S, P, D y F. En esta forma, nosotros tenemos muy bien identificado al selenio. Voy a darle la vuelta y en esta parte de aquí nos va a salir cómo es que nosotros podemos identificar también otras características. Por ejemplo, bueno, aparte del número atómico que ya lo pusimos allá, del otro lado, dice el número de oxidación o valencia. Quiere decir cuántos electrones le hacen falta para que esto forme enlaces reales con otros elementos químicos, ¿sí? Y dice que tiene más, menos 2, más 4 y más 6. En la parte del lado, aquí, a donde dice electronegatividad, nos marca en este punto que es 2.5.
2.5 se refiere a el rango del tipo de enlace que puede formar. Aquí abajo, la tabla periódica tiene muchas cosas. Y entonces nos dice el tipo de enlace, si es iónico, covalente polar o covalente no polar, en formas muy características. Y dependiendo del rango en el que se encuentre, se dice el tipo de enlace que puede formar. En este caso, si el selenio tiene una electronegatividad de 2.5, quiere decir que está en este último rango, ¿verdad? Que es de 2 a 3.3 y entonces ahí sería un enlace iónico. Tiene otras características también la tabla periódica, ¿verdad? Que pues se tienen que ver con mucha calma, mucha tranquilidad y podemos verlos, ¿verdad? Que ahí están todos los elementos químicos. También, por ejemplo, en esta parte de acá arriba, los colores que tiene cada tabla periódica que hacen, tiene algunos comparten colores similares y otros no. Nos dice cómo de la parte verde a esta parte, acá son los metales, metaloides, así, hasta que son los no metales, los amarillos. Nos hablan de carga por ejemplo, que si son más brillantes y si también nos dice si pueden compartir más fácilmente o transmitir más fácilmente el calor y también la electricidad. Entre más metales sean, son más transmisibles de todo eso y entre menos no sean, es decir, sean no metales, pues no van a transmitir ningún calor. Por último, es importante decir que si nosotros lo vemos en forma vertical, aquí tenemos del 1 al 8, forma vertical, estos serán los periodos, ¿verdad? Esos son los periodos que nos van también a indicar muchas características que podemos nosotros mencionar. Bueno, cuando nosotros podemos, por ejemplo, decir, si yo voy a buscar en el 4 vertical y el 10 horizontal, que es ¿verdad? ¿Qué elemento químico voy a encontrar? Bueno, yo busco 4 y 10 y me sale este elemento químico, que es el níquel, ¿sí? Es una forma muy fácil en el que nosotros, pues, podemos agrupar por periodos y por grupos o familias, que son los horizontales, ¿sí? Podemos ir encontrando cada uno de los elementos químicos, pero la forma más correcta es tomar el número atómico de cada uno de estos elementos químicos y entonces nos damos cuenta que el hidrógeno es 1 y luego nos seguimos hasta el helio, que es 2. Y luego nos vamos abajo 3, 4 y así. Los números atómicos están tomados en cuenta en forma horizontal, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, busquen el elemento químico cuyo número atómico es 15, entonces yo voy buscando y encuentro que el 15 es el fósforo, ¿sí? Aquí lo puedo encontrar fácilmente. Y te digo, ahora dime las características del fósforo, su masa atómica, su número atómico, su peso molecular, dime su configuración electrónica, la valencia, su electronegatividad y tipo de enlace. Entonces, pues yo podré determinar muy fácilmente las características, en este caso, de ese elemento químico o puede ser cualquiera. La tabla periódica es importantísima para la base de la química. Los invito a que vean su tabla periódica. Pueden descargarla de internet, hay tablas electrónicas en internet y pueden hacer uso de ella. Bueno, les deseo que estén muy bien y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta pronto.